Bueno, con la alegría de una noche más poder compartir un tema, la palabra de Dios. Hoy vamos a compartir este tema que dice mi comunión con Dios. Y comencemos. Comencemos con el texto base que es Juan 14, 21 al 24, Reina Valera 1960. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Le dijo Judas, no el Iscariote, que Iscariote ya sabemos que es el otro, el traidor. Señor, ¿cómo es que Judas le dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, este hermoso texto, como son todos los de la Biblia, nos van a enseñar tres lecciones ahora, ¿no? Y que las vamos a ir desglosando. Como dice, la primera parte dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Comencemos hasta ahí. Hoy día vivimos en un mundo donde estamos rodeados de gente. Salimos por la calle, salimos por el centro de la ciudad y vemos gente pasar de un lado del otro. Eh, por el tema de las redes sociales, del internet, estamos conectados con todo el mundo. Pero sin embargo, en este tiempo, tal vez es cuanto más soledad sentimos a veces. Y decimos, no siento a Dios. Y a muchos nos ha pasado eso, que no, en algún momento sentimos una frustración grande porque decimos que no sentimos a Dios. Y obviamente el sentir o no a Dios dependerá de la comunión y por eso el tema se llama mi comunión con Dios. Será de la comunión el grado de comunión que tengamos con Dios. ¿Y cómo se logra esa comunión? Y a eso es a lo que vamos con este texto que hemos escogido de la Biblia. Y vamos a ver cómo obtenemos una mayor comunión con Dios o comenzamos a tener una comunión con Dios. Entonces, en la primera parte, este grupo de versículos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. O sea, cuando amamos a una persona y esa persona nos ama, decimos que tenemos comunión, interactuamos con ella, con esa persona, hablamos, la saludamos, estamos comunicados todo el tiempo, nos contamos hasta las más mínimas cosas. Y eso es cuando hay comunión entre dos personas. Y lo mismo pasa con nuestro amado Dios. Cuando amo y obedezco, como dice aquí en los apuntes que puse, a Dios, Dios me ama, dice este versículo. El que me ama será amado por mí, Padre, y yo le amaré. O sea, no solo nos amará el Padre Jehová, sino también Jesús, que es el que está hablando en este evangelio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Pero, ¿qué vamos a obedecer? Conocemos la palabra que tenemos que obedecer. Eh, Cuando queremos evitar eh, cometer infracciones de tránsito, por ejemplo, por lo menos tendremos que saber básicamente cuáles son las reglas de tránsito, ¿no? Si no las sabemos, lo más probable es que no las vamos a obedecer, porque inclusive por omisión.
Y muchas veces, como decimos, haciéndonos los de la vista gorda, vamos a cometer infracciones de tránsito. Entonces, esto es obedecer su palabra, es conocerla. Si no conocemos algo, tendremos que siempre estar corrigiendo, tal vez inclusive pagando las consecuencias de haber cometido algo que no estaba permitido por Dios. Entonces, la primera parte de empezar a obedecer la palabra de Dios será conocer su palabra, instruirnos. Por eso digo, mucha, mucha corrección habrá si es que no conocemos la palabra de Dios. Incurriremos en interpretaciones propias de lo que es lo bueno y lo malo, pero lo que más necesitamos, más que corregir, estar corrigiendo, estar tropezando, cayendo, pagando consecuencias, lo más importante es instruirnos en la palabra de Dios. Jesús, en ese tiempo que estuvo después de su resurrección y antes de ascender al cielo, les dice a sus discípulos, les dejo mi palabra, esta palabra rige el universo. Entonces, ¿cómo conocemos esa palabra, Pedro? Siempre digo que hay muchos modos, obviamente el más directo, el que no tiene intermediarios, y siempre es bueno no tener intermediarios porque a veces uno, como, hasta sin intención, de repente puede distorsionar o interpretar algo al predicar. Pero la fuente viva, genuina, sin distorsiones es la Biblia, ¿no? Es la Biblia. Entonces, la principal fuente debería ser la Biblia. Pero muchas veces yo he querido, antes de empezar, y no sé si ahora lo lograría, no lo he intentado, antes de empezar esta relación con Cristo, tuve la inquietud de empezar a leer la Biblia. Y muchas veces nos decían, empezar por los evangelios. Otra persona me sugirió que lea los proverbios, que son muy lindos, la verdad, pero siempre se tornaba confuso. Realmente comenzaba a leer y no lograba entender casi nada de lo que la palabra tenía para decirme. O la empezaba a leer como un libro de historia y bueno, al poco tiempo me daba sueño, ¿no? Entonces, si bien leer la palabra es la fuente original sin distorsión, leer la Biblia, a eso me refiero, pero tenemos muchas otras opciones. Tenemos las opciones de escuchar una radio de sana doctrina. Siempre sugiero la radio BBN, que prácticamente tiene emisoras en todo el país. Es una radio de sana doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué le decimos de sana doctrina? Porque se limita a prácticamente todos sus programas, son filtrados para que se limiten a predicar lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. No está contaminado como pueden haber eh, ministerios que a veces son piedras de tropiezo, donde, por ejemplo, todo está enfocado en el dinero. Sí hay que diezmar, sí hay que devolverle a Dios eh, como agradecimiento todo con lo que, una parte de todo con lo que Él nos bendice, porque nosotros no tenemos nada por nosotros mismos. Cuando tenemos un plato de comida en nuestra casa, es la bendición de Dios. Entonces, esta radio BBN, yo la sugiero siempre, escúchenla, para mí ha sido de mucha bendición. Pueden escuchar también prédicas
de algún pastor favorito que tengan, que siempre también viendo que la prédica esté sujeta a la palabra de Dios, porque obviamente alguien que ya empieza a meter sus criterios propios, definitivamente puede ser un peligro, más allá cuando estamos comenzando nuestro camino, agarrados de la mano de Cristo. Entonces, pueden ser estas prédicas, son estas células, estos momentos como este en el que en un grupo pequeño de hermanos, hermanas, si es que tienen un grupo de mujeres, compartimos la palabra. Y en estos grupos pequeños se cumple lo que dice la palabra, que dice, donde dos o más personas se junten en mi nombre, allí yo estaré. Y se siente su presencia, porque el Espíritu fluye tanto en la persona que está compartiendo como en las personas que están escuchando. Otro modo de recibir la palabra de Dios es congregarse todos los domingos. El pastor es un instrumento de lo que Dios va a querer decirnos en nuestras vidas. Y es increíble que una misma prédica, una persona de acuerdo a la experiencia y a la vivencia que está, por la que está atravesando en un determinado momento, le llega la palabra de un modo y a otra que tiene una experiencia totalmente diferente le llega de otro modo. Inclusive, y a mí me ha pasado también, es que uno puede escuchar una misma prédica hoy y puede escucharla dentro de un año y le va a decir otras cosas totalmente diferentes. Bueno, no totalmente diferentes, pero a uno le van a llegar fragmentos de esa prédica que de repente hace un año no le habían llegado, que no los había entendido, porque tal vez no tenía el entendimiento suficiente, porque tal vez el Espíritu Santo todavía no había eh, escudriñado esa parte de su alma y de su espíritu, o simplemente porque el año pasado, por decirle, no sé, yo siempre pongo el ejemplo del trabajo, porque ha sido algo que ha marcado mucho en mi vida. Tal vez el año pasado estaba con trabajo y este año no. Tal vez el año pasado sus hijos estaban tranquilos, amorosos, y este año están pasando por un periodo de rebeldía. La palabra no es estática. La palabra siempre nos habla de modo diferente todo el tiempo. Dios se encarga, el Espíritu Santo se encarga de llegar a nuestros corazones con lo que necesitamos. Y por eso el congregarse, el ir y escuchar la prédica del pastor, no es escuchar la sabiduría del pastor. Él está siendo un instrumento para que Dios nos haga llegar lo que necesitamos escuchar. Entonces, el primer paso para obedecer a Dios es conocer su palabra. Y eso, como pasó, yo les he debido comentar que soy ingeniero. Me pasaba que al comienzo no entendía nada tampoco. Al comienzo realmente no entendía nada y como que me fue mal el primer semestre en la universidad. Y uno va entendiendo poco a poco el porqué de las cosas, para qué llevó esta materia, para qué le sirve en el futuro, y va entendiendo el porqué de las cosas. Pero, y en esto es lo mismo, tenemos que perseverar, leer, escuchar. Iremos conociendo qué es lo que Dios espera de nosotros. No para ser salvos, porque la palabra dice que ni uno de nosotros es bueno. Y claro, ¿quién puede, como cuando Jesús les dijo, quien esté libre de pecado, tire la primera piedra? ¿Quién puede decir que no es pecado? Nadie. La salvación, ya lo hemos dicho y lo repetiremos al final de este compartimiento de la palabra,
La salvación solo se obtiene aceptando a Cristo como nuestro Salvador, aceptando a Cristo como nuestro Salvador y arrepintiéndonos por nuestros pecados. Y lo describiremos como todas, como cada vez que nos reunimos, lo describiremos al final de este momento maravilloso que compartimos. Entonces, no hay amor sin obediencia. Uno no puede decir que ama a Dios y no obedecerlo, no alejarnos, no tratar de alejarnos del pecado, porque no por ser cristianos somos perfectos. La palabra dice, el que el cristiano también caerá 7 veces, pero se levantará 7 veces, no permanecerá en el pecado. Y tampoco ya lo hará ni con alegría, ni con felicidad como lo hacíamos antes de haber empezado este camino. Hasta nos sentíamos orgullosos de pecar, ¿no? Cuanto más vivos éramos, mejor. Y para un poco aclarar respecto a esto de el que ama a Dios cumple su palabra, se ha estado generando, y escucho a menudo, ese evangelio light, ¿no? Que dice, Dios es amor. Yo haga lo que haga, Dios es amor. Voy a terminar en el cielo porque Dios es amor, es misericordia. He escuchado muchas veces eso. Yo creo en un Dios que es todo misericordia, claro, nos conviene, porque así pecamos de lo lindo, o sea, sin arrepentimiento, ni siquiera nos levantamos, nos caemos en el lodo y nos revolcamos. Y nos conviene pensar eso, ¿no? Pero no siempre nos conviene pensar eso cuando estamos revolcados en el lodo. Hay el otro tipo de persona que de repente dice, yo no he matado, yo no he robado, y se cree digno de la salvación, pero no se acerca a Dios nunca. Y esa persona está igual de perdida que la que está revolcada en el lodo, consideración de los ojos del mundo. Pero el que no se acerca a Dios, el que es indiferente a Dios, está en la misma situación. Entonces, para un poco explicar que ese evangelio light no es cierto, expliquemos los dos tipos de amor que Dios siente. Por supuesto que todos los pecadores, el que definitivamente ni cree en Dios, pongamos al ateo, eh, como la máxima expresión de indiferencia a Dios, ¿no? Esa persona es creación de Dios también. A esa persona hace que también le salga la luz del día, la luz del sol todos los días. Esa persona tiene alimento, quién sabe, todos los días. De repente esa persona hasta es millonaria, bendecida, sí, pero que pese a toda esa bendición es indiferente totalmente a Dios. A esas personas Dios, por supuesto que las ama. Sería una contradicción decir, no, a esas personas las odia, las detesta, Dios no quiere saber de ellas. Las ama, pero las ama con un amor de misericordia. Las ama, me imagino, sintiendo tristeza
por la vida que están llevando. Como un padre, los que estamos pasando o hemos pasado la etapa de la adolescencia de los hijos. Y no juzgo a mis hijos, yo he sido también adolescente, así que inclusive voy a dar mejor mis ejemplos que los de mis hijos. Hemos sido indiferentes, alejados en algún momento, interesados en otras cosas más que nuestros padres, quienes han dado la vida por nosotros. Y esa indiferencia a veces ha durado mucho tiempo. Yo me imagino eh, que mi padre ha debido sentir mucha tristeza por esa larga etapa por la que yo atravesé, como tal vez todos los jóvenes pasan, ¿no? Entonces, Dios nos ama a todos, pero ¿con quién tiene comunión? Yo me acuerdo que en esa etapa ya uno de mis hermanos es mayor que yo y obviamente ya atravesó esa etapa, ¿no? La etapa del burro que dice, mientras yo andaba indiferente y alejado de mi papá, yo veía las conversaciones amenas que tenían ellos. Además que compartían el gusto por muchas cosas. Eso es comunión. Por lo menos en esos aspectos ellos la tenían. ¿Y qué pasaba con mi hermano? Disfrutaba de la compañía de mi padre. Disfrutaba de saber lo que él pensaba. Disfrutaba seguramente de sus consejos. Porque al final, como hijos de Dios y como y al haber sido creados por el libre albedrío, es decisión nuestra acercarnos a Él o no, o mantener una vida indiferente, más allá, mantener una vida revolcados en el lodo del pecado. Dios ama a todos, pero seguramente, no seguramente, pero al que se acerca a Él con un corazón contrito, arrepentido por todo lo malo que hemos hecho y que hacemos en nuestras vidas, esa persona disfruta de una relación y de una intimidad con el Padre. Un pastor decía un ejemplo sobre esto en la iglesia. Todos nos amamos, porque todos somos hermanos en Cristo. Pero nuestros hijos, a los que son cercanos, definitivamente a ellos los llenamos de abundancia, abundancia en la medida de lo que podemos. Les damos todo lo que podemos. Pero a los que son simplemente conocidos, los amamos como hermanos en Cristo. Pero la dicha de compartir de nuestra compañía se la damos a los que son nuestros hijos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Yo sé que esta frase va a generar escándalo, ¿no? Pero solo es hijo de Dios el que se acerca y lo reconoce como su Salvador, el que le entrega su vida. Ese es hijo de Dios, capaz de disfrutar de la compañía de Dios. Ese es un hijo de Dios, tal vez deberíamos decir mejor, ese es un hijo de Dios disfrutando de la intimidad con su padre, como lo hacía mi hermano. Yo era hijo, pero por decisión mía prácticamente
decidí llevar una relación de extraño con mi papá. Y las veces que yo me acerqué, él por supuesto me dio amor, pero cuando no me acercaba, cuando mi decisión era estar alejado más bien, era diferente y lo mismo pasa con Dios. Y los hijos que buscan al Padre, le entregan su vida, lo declaran su Salvador y se arrepienten de sus pecados, esos son los que verán el paraíso. Más un rato vamos a hablar, como siempre lo hacemos, del buen ladrón y del mal ladrón. A estos personajes crucificados con Cristo los conocemos, aún no hayamos leído la Biblia, los conocemos hasta por las películas y vamos a poder explicar mejor esto. Sigamos. Entonces, esto que pongo aquí es nuevamente lo que digo, ese Evangelio Light que dicen, Dios te ama como eres, pero eso es una distorsión. Sí nos ama a todos, pero los hijos que compartirán el paraíso con Él son los que se acercan y lo aman y obedecen su palabra. Nos tiene un amor de misericordia y muchas veces de tristeza de que por el libre albedrío nos alejemos de Él. Él no nos va a obligar a acercarnos, aunque podría, ¿no? Imaginándonos cualquier película de Hollywood, mm, apuntando con su dedo, lanzando un rayo hacia nuestras cabezas, yo creo que nos podría alar y llevar a su presencia agarrados de la oreja, pero no hemos sido creados para eso. Hemos sido creados por Él para tener ese libre albedrío y decidir nuestra vida. Una vez más aquí se explica que si uno ama, si uno ama a Dios, cumple su palabra, recibe su bendición, vives en gozo, tienes comunicación como la experiencia que veía entre mi hermano y mi papá. Te habla, te dirige, recibes sus consejos. Vives en tranquilidad porque aunque tengas problemas, sabes que Él está a tu lado. Y ese es el gozo. El gozo es diferente a la felicidad. La felicidad es fruto de que todo te vaya bien. No estás enfermo, tienes un buen trabajo, no tienes problemas en la casa, eres feliz. Pero en cuanto una de esas patitas se quiebra de tu estabilidad emocional, dejas de ser feliz. En cambio, el que está con Dios vive en gozo. El gozo es tener la confianza de que lo tiene uno al Padre, más allá de que lleguen las enfermedades, más allá de que uno esté pasando por una etapa difícil con sus hijos o con su esposa o en su trabajo. Uno tiene un gozo más allá de lo inexplicable, dice la Biblia. La segunda lección que aprendemos es que cuando amamos y obedecemos a Dios, conocemos a Dios. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo es que te manifestarás? No, aquí. Y que el que me ama será amado por mi Padre. Ya hemos dicho, hemos explicado eso. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿cómo se manifiesta Dios? Al manifestarse Dios,
conocemos a Dios. Cuando le abrimos, ya hemos dicho y lo explico para que yo he encontrado, como ya les he dicho, soy ingeniero y algo que nunca pensaba encontrar era encontrar lógica en todo lo que la palabra decía. Hasta antes de ir conociendo, y sé que no conozco mucho, pero hasta antes de entregar mi vida a Dios, yo pensaba que nunca podía encontrar lógica en la palabra de Dios. Y a alguien que le gusta las matemáticas, le gusta la lógica. Y la he encontrado para los que les gusta eso. Y es que, y repito, no son reglas, pero lo repito como una regla matemática. Y es que nosotros no somos salvos por nuestras acciones. Porque, una vez más, la palabra dice que ni uno somos buenos. Y creo que eso es fácil de entender. No somos buenos. Así que la salvación no la podemos ganar por nuestras acciones. Lo que pasa cuando entregamos nuestra vida a Dios, cuando nos declaramos pecadores, cuando lo declaramos nuestro Salvador, es que le abrimos la puerta a Él, abrimos la puerta al Espíritu Santo. Ahí ya somos salvos, pero somos salvos por la crucifixión del Señor Jesús, porque Él entregó su vida por nosotros. Y cuando nosotros decidimos aceptar ese regalo, porque no todos lo aceptan, hay creo una gran parte de la población que sigue pensando que por sus actos buenos es que va a ir ganando puntos y va a alcanzar la salvación en algún momento, cuando está clarísimo. Todo el que ha asistido a una iglesia basada en Jesús, por supuesto, y, y, y ahí lo primero que sí, yo he sido católico gran parte de mi vida, y ahí también se decía que Jesús había muerto por nosotros. Entonces, cuando decidimos aceptar ese regalo, es que nosotros somos salvos. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, abrimos nuestro corazón y nos vamos transformando. Él nos va transformando. El Espíritu Santo va haciendo su obra, va poniendo convicción de pecado donde antes no había. Cuando cuando la viveza criolla, cuando me vanagloriaba de haberme pasado toda la cola en un trámite y me había avivado y me había ido adelante, cuando sentíamos que eso era una cosa de orgullo, cuando en nuestra cultura latina el tener mucho más personas enamoradas, interesadas en nosotros, es signo de orgullo también, ¿no? Inclusive gran parte estando casados, ¿no? Igual es motivo de orgullo. Entonces, el Espíritu Santo va poniendo convicción de pecado en todo eso. Y nuestra vida se va transformando a consecuencia de nuestra salvación. No es la salvación a consecuencia de nuestros actos. Nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar. ¿Cuánta gente da su testimonio y dice, traté de dejar la bebida 20 años por mí mismo y nunca pude? Pero es increíble el que acepta, el que introduce a Jesús en su corazón, lo logra, porque Él es el que va transformando nuestros corazones.
Y cuando le abrimos esta puerta, amamos y obedecemos, empezamos a conocer a Dios, empezamos a sentirlo, empezamos a vivirlo y empezamos a entender esto no está bien. Además de entenderlo, Él empieza a darnos la fuerza para cambiar algunas actitudes. Se muestra y se da a entender, ilumina y alumbra o alumbra nuestras vidas. Y al que guarda le abre el entendimiento. Como les digo, yo antes de entregar mi vida a Cristo, intentaba leer la palabra y no lo lograba. Y además la quería leer como que leo una novela, ¿no? De principio a fin y no lograba entender muchas cosas. Poco a poco Dios ha abierto mi entendimiento y espero que lo siga abriendo más para entender estas cosas de Dios. Jesús decía, estas cosas han sido cerradas para los eruditos, para los que se creían sabios. Y les decía que habían sido dadas para la gente humilde, sencilla de corazón, que le entregue su vida a Él. Dios se manifestará a los que aman, abrirá nuestro entendimiento. Empezaremos a entender, como digo, empezaremos a ver una lógica donde pensábamos que no podía haber lógica. Y es una lógica sencilla, no es complicada. Obviamente, si quiero entender qué fue primero, el huevo, la gallina, o cosas así, como, como los científicos, ¿no? Que están, y bueno, ese es su trabajo, quieren entender el Big Bang, que el Big Bang, todo salió del Big Bang, de una explosión. Y al final, ¿no será que de aquí a 1000 años se descubre que todo eso es cierto? Como cuando los científicos pensaban que la Tierra era plana y después de unos años recordamos el conocimiento que de repente muchos lo recitaban como una verdad absoluta. Ahora sabemos que no era cierto. Y es que cristiano no significa no tener lógica, pero sí que significa no ser lo suficientemente, no ser orgulloso como para creer que podemos entender todo. Cómo se creó, cómo será el cielo, cómo serán nuestras casas allá, serán de ladrillo o serán hechas de nubes. Querer entender eso es demasiada pretensión. Lo único que necesitamos saber es que Dios tuvo un plan de salvación. ¿Cómo comenzó ese plan? Moisés recibió la Biblia, la palabra por inspiración divina, pero seguro que no están ahí cada uno de los detalles. Es más, cada día de la creación se describe en un versículo o dos. En creer, pretender eso es una pretensión muy grande, valga la redundancia. Entonces, aboquémonos a qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos, para llevar una vida plena de gozo. Y aquí dice, a los que no me aman, no me manifestaré. Y esa es una verdad absoluta.
Y aquí voy a comenzar a tocar un poco el tema de la cruz, de lo que hemos visto todos, aunque sea en película, donde teníamos a dos ladrones pecadores como nosotros, porque hasta el último día nosotros estaremos pecando. El mal ladrón y el buen ladrón, entre comillas. El mal ladrón representaba a las personas que no respetan a Dios, que son indiferentes, que no creen en Dios, que saben de su existencia, dicen que saben. Es más, creo que muy pocas personas deben decir, no creo en Dios, debe ser un 5%, o tal vez menos de nuestra población, por lo menos. 95% dice que cree, pero se relaciona, como hemos dicho, o se aleja, como ese hijo adolescente que no le interesa estar al lado de su papá porque es la edad por la que está pasando. Pero nosotros como cristianos a veces nos portamos como adolescentes hasta el final de nuestros días. No nos interesa relacionarnos, hablarle todos los días. No nos interesa irlo a visitar los domingos como visitaríamos a un papá en la casa donde él vive o en el asilo. Si lo amamos, seguro que iríamos. O como veo personas inclusive que van al cementerio a visitar a sus papás. ¿Por qué? Tal vez haya hasta un grado de arrepentimiento, ¿no? Por no haber dicho, por no haber hecho las cosas que se tenían que hacer, pero al final muestran un amor. Entonces, el mal ladrón se hace la burla, solo busca el beneficio, le dice, bájanos a ti y a nosotros de la cruz, se burla de él y Dios se manifiesta a él. Nada, ni le responde. Le escuché decir a un pastor que se me grabó, Dios no responde a la necesidad, necedad, mejor dicho, a la necedad del ser humano. Y Dios ni siquiera respondió. En cambio, el buen ladrón entre comillas, porque estaba pecando hasta hace un día, entonces unos días cuando fue arrestado, primero lo reconoce como su Salvador, le dice, Padre, cuando tú estés al lado de Dios, llévame contigo al paraíso. Eso es reconocerlo como su Salvador. Y reconoce que él era pecador porque le dice a su compañero, nosotros estamos aquí porque no los merecemos. Y muestra arrepentimiento. Esas son las únicas dos cosas que necesitamos hacer para ser salvos. Y está de manera clara graficada en ese momento de la crucifixión. Al mal ladrón nunca le respondió a sus insultos, a sus requerimientos, a sus burlas, a su indiferencia. Nunca le respondió. En cambio, al buen ladrón que se arrepintió y que lo reconoció como su Salvador, en cuanto termina de hablar el buen ladrón, Dios, Jesús gira la cabeza y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el reino. Entonces Dios no se manifiesta a todos como ese evangelio light que queremos creer y queremos entender. Aquí tenemos primera de Corintios 2:14 que dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mi primera reunión con los hermanos de una célula, de mi célula en la que comencé, era increíble que ellos decían, Dios me ha dicho, y yo, de verdad que no entendía. El modo de orar, hablándole, poniendo a su consideración
nuestras necesidades, como hablándole a un padre realmente. No lo entendía, también todo era tan raro al comienzo. Así como no entendía cálculo uno, tampoco entendía varias cosas de las que leía o de las que leían mis hermanos en la Biblia, entregando mi vida cada día a Dios. Ha sido que he ido entendiendo algunas cosas, no todas, y pretendo seguir ganando en comunión con Dios, más aún a esta edad, porque estas cosas de Dios, el Espíritu Santo nos las ayuda a entender y discernir de una manera espiritual. No las podemos entender si no entregamos nuestra vida a Dios. La comunión es íntima con los que le aman, le obedecen y comulgan con Él. Realmente se establece una relación como, como tenemos con la persona que amamos, por ejemplo, que hablamos todos los días, nos contamos todo, recibimos consejo de ella, nos consuela. Más allá de los problemas, sentimos su presencia. Esa es la misma relación que tenemos que tener con Dios. Siento decirlo y no porque yo sea una persona perfecta, pero si no hablas todos los días con Dios, cuando tal vez solo te acuerdas de Él una vez cada cierto tiempo, o cuando solo tienes problemas, entonces esa no es una relación con Dios. ¿Nunca les ha pasado que hay personas que le buscan a uno solo cuando tienen problemas? ¿Qué sensación les da eso? Que solo a uno, y uno lamentablemente, debo decir, alguna vez lo he hecho también, y la gente ya a uno lo ve llegar y dice, ah, no, bueno, este está viniendo porque necesita algo. Ni siquiera es porque le intereso, ni siquiera es porque le interesa mi amistad, no, seguro necesita algo, y así nos ve Dios. Y eso no es una relación. El objetivo es tener una relación con Dios. Si hago preparo estos temas con la ayuda de Dios, porque solo no puedo, pero es porque a mí vivo en gozo al tener esa relación con Dios y digo a las personas que amo, amigos, quiero compartirles esa alegría. Solo es esa la intención. Es compartir una alegría que yo he encontrado, una comunión, una relación, lo cual no significa que yo sea perfecto, pero es así. Tercero, Él vivirá en nosotros. Cuando amamos, obedecemos y conocemos a Dios, nuestro cuerpo se volverá templo de Dios. La mansión de Dios será nosotros mismos. Y al estar Dios presente en nosotros, seguirá ese proceso de transformación. Si obedecemos, lo amamos, Él seguirá construyendo dentro de nosotros esa relación con Él mismo. Y al construir esa relación, seguro que la gente verá cambios.
cambios en nuestras vidas, no de un momento a otro, porque a veces, claro, tal vez la gente cuando compartimos la palabra, cuando nos decimos cristianos, tal vez mucha gente piensa que automáticamente dice, yo soy perfecto, o sea que estoy diciendo que yo soy perfecto y para nada, soy un pecador de cada día necesito la gracia de Dios, de ser perdonado, necesito su gracia y misericordia para seguir siendo transformado. Ya para terminar, lee, ora, escucha, ten una relación con Dios. No nos enfoquemos inicialmente a que, obviamente, así como yo no entendía al comienzo cálculo el primer o segundo día, no nos enfoquemos en frustremos porque al comienzo de repente no sintamos. A mí, yo veo gente que se conmueve cuando ora y la envidio todavía porque siento que no he llegado a eso. Siento que todavía mi corazón es duro. Siento que veo gente que comienza a orar y se conmueve. Porque yo me imagino es como volver a encontrar a mi papá o a mi mamá. Han muerto hace tantos años que si los volvería a ver, yo creo que, y comienzo a hablar con ellos, seguro que me pondría a llorar, que los abrazaría. Y veo gente que cuando habla con Dios se conmueve de ese modo y los envidio. Pero no me voy a enfocar ni me voy a frustrar por eso. Así como cuando no entendía cálculo, mi obligación es perseverar, buscar a Dios, amarlo, obedecerlo, cada vez conocerlo más. Y el Espíritu Santo hará su obra, abriendo las fibras de mi corazón para que un día tal vez, ojalá pronto pueda sentir lo que veo a algunos hermanos que sienten. Tengamos esa comunión con Dios, no dependamos de la gente. Nuestra felicidad no puede depender de la gente, no puede depender de nuestro gozo, no puede depender de la gente, ni siquiera de nuestras familias, porque no sabemos si se irán, si no se irán, nuestros mismos hijos, no sabemos qué decisiones tomarán en este tiempo donde la promesa de hasta que la muerte los separe son solo palabras, no sabemos nada de eso. A menos que obviamente sean dos personas, pero agarradas así de la mano de Dios, ¿no? Pero aún así no podemos confiar en todo eso. En el único que podemos confiar es en Dios y nuestro gozo tiene que estar sujeto a Dios. Aquí dice, no vivas para sentir a Dios. Quise decir, no te enfoques, no te frustres si al comienzo no lo sientes. Yo estoy años y todavía siento envidia de lo que veo de la relación de algunos hermanos con Dios. Solo ama y obedece, guarda su palabra, ábrele tu vida para que Dios haga su obra en ti y disfruta de su compañía conforme vayas sintiendo su presencia con el tiempo. Señor, este tiempo es un tiempo de aplicación y nosotros nos frustramos a veces por no sentir a Dios del modo en que quisiéramos. Eh,
obedecemos a Dios o le estamos dando vueltas, ¿no? Tratando de tergiversar lo que la palabra dice para sentirnos bien, para decir, no, yo sí cumplo, ¿no? O simplemente decimos, bueno, de 10 yo estoy cumpliendo todo menos esto. Pero de 10, ¿qué hace, no? Una, no cumplir, no estoy matando a nadie, pero sí estoy mirando indebidamente a una mujer, por ejemplo. De repente, de repente, o sea, lo estoy poniendo como ejemplo, no es que lo está haciendo. Y uno quiere justificar eso. Cumplo todo, pero me encanta ver esas películas medio indebidas, por decirle de un modo. También lo estoy poniendo solo como ejemplo. Tratamos de distorsionar todo para sentirnos bien con nosotros mismos. Pues hacemos un llamado para que cumplamos lo que esta palabra dice esta noche. Amemos a Dios, pero para amarlo tenemos que obedecerlo. Luego conozcámoslo y hagamos que Él se manifieste en nosotros. Y finalmente permitamos que Él viva dentro de nosotros. Hacemos un llamado también a que los que por primera vez están escuchando de Dios, aunque en nuestro país eso es difícil, yo más diría, para aquellos que dicen que creen en Dios, pero que no tienen una relación con Dios, y que tal vez tienen una duda o está en duda su salvación. Hagan lo que el buen ladrón hizo. Hagan la oración, hagan una oración diciéndole, Señor, el día que decidas que yo parta de este mundo, llévame contigo al paraíso, porque te reconozco como mi Salvador, sé que tú moriste en la cruz por mí y te pido perdón por nuestros pecados. Si hiciste esa oración, le entregaste tu corazón y tu vida a Dios y eres salvo y Él comenzará un proceso de transformación. Amén. Bueno, antes de despedirnos, como siempre, hago una invitación para los que vean este video y quieran ser parte de una célula. Me encantaría que sean parte de esta célula en la que, como les digo, el único objetivo es compartir esa dicha y ese gozo que uno ha encontrado al agarrarse de la mano de Dios. Y los que quieran comunicarse directamente con la iglesia pueden llenar este formulario que también estará disponible en los comentarios de este video cuando lo subamos a YouTube. Bendiciones. Bendiciones para todos y hasta la siguiente semana.